Me envían el link, bueno. Sí, ya se lo compartimos apenas empieza la transmisión. Entonces, 5, ¿Me compartes el link? 4, 3, 2. Empiezo de una. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a las personas que se conectan a esta hora. Queremos darle la bienvenida a este podcast, Descúbrelo Podcast, un proyecto ganador del Banco de Iniciativas Juveniles Cundinamarca 2025. Agradecerles a todas las personas que se empiezan a conectar a esta hora. Este es un proyecto que consta de 4 episodios. Su fin es mantener viva la cultura y la tradición de nuestro municipio, contando y charlando con la misma comunidad de Sutatausa, quienes nos van a ir contando historias a lo largo de este proceso, de todo lo que hace Sutatausa, de todo el tema cultural, de todo el tema turístico y todas esas historias que están allá guardadas en lo más profundo de Sutatausa y que muchas personas no conocemos. Queremos que a través de este podcast ustedes que están allá en sus casas conozcan lo más profundo de Sutatausa y esas historias que mucha gente no tiene conocimiento. Hoy tenemos a 2 invitados muy especiales, pero antes de que presentemos a estos invitados, quiero también contarles que el primer episodio tratará sobre la restauración de nuestro conjunto doctrinero. Creo que es un importante tema para iniciar con este proyecto. Hoy nos acompañan 2 personas que estuvieron a lo largo de este proceso, pero también personas que han hecho investigaciones, que han estado día a día ahí en pie y tienen bastante conocimiento de todo lo que es la restauración del conjunto doctrinero. Entonces, pues le damos la bienvenida a el señor Baudilio y a la señora Marilu Sierra. Entonces, don Baudilio, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenas noches, bien, gracias a Dios. Doña Mari, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, gracias a todo el equipo de Zona Full HD por invitarnos a la emisora. Es un honor estar aquí con ustedes, muy amables. Bueno, Tatiana, muy buenas noches. Buenas noches, Johncito, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, emocionados, aquí felices por estrenar nuestro podcast, agradeciendo a todas las personas que hacen posible esto, a quienes se van conectando. No se les olvide compartirlo, decirles que estamos en modo Descúbrelo Podcast con las historias del municipio de Sutatausa. Gracias y mil gracias pues a la Gobernación de Cundinamarca, que ha propuesto este tipo de proyectos para que los jóvenes también de alguna manera se interesen por sus territorios y sigan creciendo en esas ideas. Aquí en el caso nuestro es de las comunicaciones en Zona Full HD para el municipio de Sutatausa. Un agradecimiento especial a los diferentes medios de comunicación que también nos están amplificando, porque ya no es tan solo el tema digital, que es estilo podcast y se ve muy chévere, sino que también estamos a través de Manantial Estéreo 88.3. Un saludo para todos nuestros oyentes, a la gente que está también por medio de Cableva TV Nuate, por Onred Televisión, muchísimas gracias. También un agradecimiento a la administración municipal por este apoyo tan importante que nos da para la ejecución del proyecto. Descúbrelo Podcast, que se deriva prácticamente de la marca territorio Sutatausa, historias por descubrir, como para que podamos entender un poco ya la definición de nuestro nombre. Y como lo decía Tatiana, el conjunto doctrinero. Y quiero iniciar preguntándole de una vez a Mari, ¿eso con qué se come? ¿Qué es un conjunto doctrinero? ¿Cómo se lo podemos explicar de una manera que lo podamos entender todo, que lo entienda el niño, que lo entienda el joven, la señora que a esta hora está en su casa, el señor que llega de trabajar, a los que están viajando, a los abuelos? ¿Qué es un conjunto doctrinero, Mari? Mira, un conjunto doctrinero lo voy a desmenuzar. Cuando nos enseñan a nosotros matemáticas nos dicen conjunto, unión de varios elementos, ¿cierto?
Entonces, partiendo desde ese principio, el conjunto doctrinero son varios elementos en un solo espacio que se construyeron con el objetivo de hacer unas actividades. En el caso de Suta lo nombro porque inicialmente se inició así, era para seguir la doctrina de la religión católica. Antes de ser conjunto doctrinero ya había llegado una doctrina y que está conformado por varios elementos. En nuestro territorio o en los territorios donde se construyeron estos conjuntos, prácticamente habían cinco elementos. ¿Y cuáles son, Mari? Las 4 capillas posas. Esas las tenemos aquí en Sutatausa. Las tenemos en Sutatausa, de las cuales de las 4 tenemos una que es réplica. En otros sitios habían más capillas posas. Ah, qué chévere. Incluso se cree que varias capillas posas habían desde acá hasta Bogotá. Por la vía. Por Por los caminos, sí. Por los caminos antiguos que ahorita lo conocemos nosotros, el camino hacia Naval. Qué chévere. Entonces, eso tenía una función. Esas capillas posas tenían una función. El otro elemento, la plaza doctrinera, que mucha gente dice, ¿y por qué no tiene sillas? ¿Por qué no tiene arbolitos? ¿Por qué no tiene fuentes? Porque era una plaza que tenía también una función específica. O sea, lo que confundimos con el parque es plaza doctrinera. Es plaza doctrinera. O sea, para que lo interpretemos de esa manera. Entonces ya van 2 elementos, las 4 capillas posas y la plaza. La otra y la principal es la iglesia mayor, la capilla mayor. ¿Dónde vamos a misa? Ya seríamos la tercera. Sí. La cuarta sería el atrio. Y la quinta es la cruz atrial, que esa sí no la tenemos nosotros. Ok, solo tenemos 4 de 5 de ese conjunto. 4 de 5, exactamente. La cruz atrial la tiene, por ejemplo, el municipio de Sáchica, en Boyacá. Pero ellos, allá en ese territorio, la plaza sí la convirtieron en parque. ¿Y cómo es esa cruz? ¿En qué material? Son cruces que se hicieron en piedra tallada. Okay. Muy parecidas a las cruces que tenemos en el cementerio, que están por encima de las bóvedas antiguas talladas, de esas 4 bóvedas que tenemos en el cementerio. Claro eso, Tatiana. Muy claro. Yo tengo una pregunta, aquí ya vamos entrando en conocimiento y también las personas que están conectadas. Señora Mari, su merced dice que el conjunto trinero se compone de 5 elementos. Sí, dice su merced también que en Sutatausa no contamos con la cruz. ¿Hay alguna restricción, no sé, con que no se cuente con alguno de los elementos, o hay alguna exigencia, por decirlo así, de cuántos elementos deben constar para poder llamarse conjunto trinero? Bueno, que esté pues documentado, no, pero el tema, como yo lo dije anteriormente, en un espacio ubicar unos elementos para cumplir una actividad general, digamos toda un desplazamiento, toda una conformación en pro, en este caso, hacia la fe católica, ¿cierto? Okay. Para eso. Lo que normalmente varía en algunos territorios es la cantidad de capillas posas. Okay. O varión, pero muchos ya desaparecieron. Dicen que en Boyacá todavía hay un municipio, no me acuerdo ahorita, si me acuerdo ahorita los cuento, que también tiene las capillas posas, pero están ya casi para desaparecer. No me acuerdo el nombre, pero bueno, cuando me acuerdo del municipio de Boyacá se los cuento. ¿No importa la cantidad de capillas que tenga un conjunto doctrinero, o hay alguna cantidad específica que dice este es el límite? No hay, en capillas posas no tiene límite. No hay límite, no ok. hay límite. Sino que aquí en Sutatausa, por lo que están las 4 alrededor de la plaza, entonces hace como que el conjunto sea más exacto, digamos así, de alguna manera. ¿Para qué la plaza doctrinera, Mariluz? Porque muchos pues lo confunden con el tema del parque, pero de pronto es por eso, porque no se sabe cuál es su función. Primeramente, ¿para qué sirvió y ahora para qué la podemos utilizar?
Bueno, la plaza tenía dos funciones, una principal y una, digamos, como de segundo, pero sin demeritar su importancia. La principal era la doctrina, eran las misas campales que se hacían. Y la segunda era el intercambio comercial mediante el trueque. Eso tiene otra connotación diferente. Las capillas posas o posaderas, ellas tienen como un pequeño altarcito, ¿sí? Sí, señora. En ese altar se ubicaban imágenes religiosas, ¿cierto? Hay algunos cronistas que dicen que también se ubicaban ahí cuerpos sin vidas para las velaciones de aquellas personas que ya estaban entrando a vivir la fe católica. La misa la hacía campal el sacerdote, la puerta de la iglesia mayor estaba cerrada, el sacerdote de cara a la puerta daba la misa, o sea, a espaldas de los feligreses. Sí, señora. Cuando ya él daba todos los oficios religiosos ahí en el tema, todo, eso tiene pues el ritual de la misa, ¿cierto? Abría la puerta mayor, entraban al lado izquierdo, que es donde queda el bautisterio, se bautizaban las personas, y acordémonos que estamos en la capilla, la iglesia del bautizo, por nuestro San Juan Bautista. San Juan Bautista. Y se abría la contrapuerta. Y cuando se abría la contrapuerta, entraban las personas al reino de los cielos, y ese fue el motivo por el cual se construyó la pintura mural que tenemos nosotros. Bueno, entonces ya le entendimos el significado de las capillas, de la plaza y de, ¿cómo es que llama el atrio? El atrio. El atrio, ese no es la antecapilla o no, algo así. Es atrio, puerta Sí. de la iglesia, el bautisterio y el antepuerta. O sea, la puerta que está ya para entrar a donde están las sillas. El famoso cancel. El cancel, exactamente. Bueno, señora Mari, ahora sí ingresemos al templo doctrinero. Invitamos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando para que se imaginen el templo aquí de Sutatausa y ahí qué función se realizó en esas épocas de la colonia y por qué vemos las pinturas. Eso, ¿por qué lo realizaron? Primero que todo, esta es una de las iglesias, tiene dos connotaciones grandes. Uno, las imágenes vívidas de la pintura mural que tenemos nosotros. Y la otra que es la iglesia del encuentro, que ya tiene que ver con sincretismo. Entonces, ¿por qué pinturas vívidas? Ustedes cuando entren a la iglesia, los que no han entrado, obsérvenlas bien. Cada estación de la Vía Crucis de Jesucristo, que son 7, las figuras son grandes, o sea, anteriormente la misa no tenía sillas, todas las personas entraban de pie. Eso hacía que la magia de la pintura, del arte, se entrelazara con las personas, y lo que hacía era vivir la experiencia de la vida de Jesucristo. Entonces esto hacía que las personas que se estaban adoctrinando vieran una obra de teatro prácticamente. Por eso son vívidas. ¿Y por qué tienen esos parches blancos, Mari? Los parches blancos es porque, bueno, eso ya es otro proceso. Eso ya viene cuando esas pinturas estuvieron tapadas por muchas décadas. O sea, es decir, eso lo construyeron en la época de la colonia. ¿Qué años podemos hablar, Mari? Bueno, nosotros tenemos un pequeño referente, pero es, digamos, una interpretación, más no tenemos claro las fechas exactas. Sí. Porque cuando corta la última estación que está en la pintura mural, que es la 7, viene un juicio final, que esa es una donación que hace los indígenas al pueblo de Suta. Y lo dice ahí, pintóse este juicio a devoción del pueblo de Suta, siendo cacique don Domingo, capitanes don Lázaro, don Juan de Itaglería, don Juan de Curula, y donado en el año, y parece un 1006.
Y ahí se perdió. Y ahí se perdió. No puede Algunos ser. dicen que a partir de 1615, otros de 1625. Entonces tenemos que esas pinturas fueron El hecho es que en esos tiempos, más o menos. siglo XVII. Siglo XVII. Ahí no hay pierde al decir No ese hay dato, pierde. sí. O sea, el que se quiera meter en este cuento de conocer más a nuestro municipio, nuestras raíces, métase con el siglo XVII y lo verá que le va bien. Y ahí se puede enterar. O sea, eso tiene más de 300, 400 años de construido. Claro que sí. Bueno, y usted decía que vamos a entrar a otro capítulo y es que taparon las pinturas, ¿sí? Bueno. ¿Qué fue lo que pasó, Mari? Cuéntenos, que esto está emocionante para que la gente esté ahí súper conectada. Bueno, resulta que las pandemias han existido durante toda la vida. Pandemia como la del coronavirus. Algo así, Sí. como la del COVID. Sí. Resulta que en esas épocas fue la peste y 3 variedades de la peste. La peste fue una enfermedad que trajeron las ratas. Uy, Madre Santa. Las ratas venían en las embarcaciones europeas Y llegaron hasta acá. y llegaron, claro. Mm. Entonces, pues no, tal vez, obviamente es una transmisión muy fuerte y era la forma de desinfectar los sitios donde se reunían personas, tapando la pintura mural con cal. ¿Con qué? Cal. ¿De qué está compuesto ese elemento? Cal es cal. Sí, es O cal. sea, el Es como polvito. estilo una... Cal. Sí, la cal es así, eso tiene fuente de calcio, Ok. de calcio. Mm. Entonces taparon para desinfectar y después salió la utilización de los púlpitos. Entonces se rompieron, se dañó pintura para hacer los púlpitos. Después a alguien se le dijo no toca airear más porque esto sigue, entonces hicieron una ventana. Y la otra, no, vamos a hacer un nicho y vamos a hacer un nicho, hacer una excavación, que yo creo que de pronto ahorita don Baudilio, que fue el que Sí. estuvo ahí, nos puede corroborar. Y un nicho es como una talla dentro de la pared o una talla de madera dentro de la pared para colocar imágenes religiosas. O sea, ahí fue donde dañaron eso. Y por Ahí eso- fue donde se dañó y así se perdió donde están los espacios más blancos. No Más- hay dato exacto de en qué momento pudo haberse cortado como la pintura, en qué momento se tapó. Eso está difícil de saber, ¿sí? Pues si no, nos tocaría hacer una investigación de historias por descubrir dentro de la investigación, saber Pero más de o lo que menos usted la sabe, época todavía de no. la época de las pestes. Pero lo que su merced sabe en base histórica y cronistas y todo ese tema no se Nosotros sabe. estamos hablando de finales del siglo XVIII, más o menos. Que Comienzo- posiblemente posiblemente. se pudo haber presentado ese tema y se taparon las pinturas. Exactamente. Y de ahí nace la cultura de que los pueblos coloniales, la mayoría son blancos, de color blanco, como nuestro hermoso municipio Sí. de Cucunúba, Sí, señora. como Monpós. Entonces, Muy bello. es hermoso y bello. Y entonces otras cogieron ya la tradición de que los municipios tienen que ser blancos y ojalá lo sigan haciendo. ¿Cómo Sí, la claro, ve, Tatiana? una unificación en los municipios y se ve bonito, o sea, visualmente es bonito. Escuchándola, doña Mariluz. Su merced, de verdad que tiene mucho conocimiento de esto y yo creo que para Johncito, para mí, para las personas que nos están viendo, uno dice, toda esta historia ahí detrás, porque mucha gente ve las cosas muy, muy, muy sencillas, muy Sí. simples, y esto tiene una historia grande. Y yo digo, qué bonito que su merced tenga conocimiento de todo esto y qué bonito que las personas que nos están escuchando también aprendan en la casa, los que nos están viendo por redes. Es muy importante conocer esas tradiciones y esas historias que mucha gente en sus casas las está descubriendo y las está conociendo aquí con la compañía de nuestros invitados. Nosotros tenemos conocimiento que el conjunto doctrinero como tal, de los 5 elementos que su merced nos hablaba anteriormente, esto ya está bajo un decreto. Entonces, más o menos su merced recuerda sobre qué época o sobre qué año se decretó que Sutatausa contaba con un conjunto doctrinero. Sí, mi niña. Bueno, primero que todo,
hay personas que ya no están, que ya no viven, que ya murieron en este municipio y que fueron los gestores de mucho del desarrollo de nuestro municipio. Mucho. ¿Cómo quién? Recordémoslos, María. Lo recordamos a un señor, Luis Francisco Boada. Él murió hace como 3, 4 años. Sí, poco. Él fue el gestor de los recursos para la restauración del conjunto doctrinero San Juan Bautista, hoy en día Suta, Tausa. Entonces, estos recursos los gestionó él, porque yo les digo a los visitantes, cuando tengo la oportunidad de ser su guía aquí en el conjunto doctrinero, la persona estaba en el lugar indicado. Era el secretario del Congreso de la República. Qué bueno, sí. Y él logró gestionar ante el Ministerio de Minas y Energía, porque existía una oficina adjunta que era Monumentos Nacionales. Cuando se crea la Dirección de Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Cultura, pues se acaba Monumentos Nacionales y pasa todo el manejo del patrimonio cultural material e inmaterial desde el Ministerio con la Dirección de Patrimonio Cultural. Entonces es como un enredo, Sí, ¿cierto? claro, no, para como un entenderlo. trabalenguas. Pero se entiende algo. Pero todo. ahí vamos entendiendo poco a poco y la Sí. gente va sabiendo también el proceso que se llevó a cabo Ujú. para que nuestro municipio hoy cuente con un conjunto doctrinero. Exacto. Declarado Entonces, monumento nacional. Sí. declarado monumento nacional, que esa declaratoria le sirvió a este señor Luis Francisco Boada para poder gestionar y que la nación le invirtiera los recursos, que este es el decreto el decreto 192 de enero 30 del 1980. Por allá en la época de Turbay. En la Algo así. época de Turbay, más o menos, sí, yo creo. Sí. Si no hubiese sido por ese decreto, les digo, y si no hubiese sido por este señor Luis Francisco Boada, este conjunto ya hubiese desaparecido. O sea, no tendríamos ni... Si al caso la iglesia. No, exacto, no tendríamos Al relevancia. caso de la que iglesia, fuera porque de una de conjunto otra doctrinero. forma las parroquias se sostienen, Sí. así sea como sea, pero se sostienen austeramente, pero se sostienen. Pero ya hubiésemos desaparecido y no seríamos nada. No tendríamos los logos en la documentación del municipio, no haríamos nuestros logos, nosotros que somos empresa a favor de, o utilizando la imagen del conjunto doctrinero. O sea, entre 1800, siglo XIX, 1900, siglo XX, la gente que venía a misa no sabía que estaban en un conjunto doctrinero y que estaba esa riqueza tan importante que es la pintura mural. ¿Puede ser una conclusión, Mari? Puede ser una conclusión, sí, señor. Bueno, y entonces ya entrados en el cuento de que esto es monumento nacional y que tiene la redundancia de conjunto doctrinero, ¿qué sucedió? Y para eso tenemos a nuestro otro gran invitado, ¿cierto, Tatiana? Claro que sí. Bueno, le damos paso aquí a don Baudilio que él está, pero que se cuenta todo. Johncito, él está que se cuenta todo porque él fue una de las personas que estuvo allí en la construcción, quien estuvo allí con más maestros, porque no solo fue don Baudilio, pero pues hoy tenemos a don Baudilio, pero él nos va a contar un poquito con quién más trabajó, qué hicieron, qué pusieron, si pusieron ladrillos, si pusieron esto, si pusieron lo otro, él nos va a contar. Entonces, pues, adelante, don Baudilio. Sí, pero volviendo a lo que se dijo ahorita la señora Mariluz sobre que si no se le hubiera puesto trabajo a esto ya no habría desaparecido. Es muy cierto porque en los años 1980 las goteras, la madera, ya por las goteras la madera se estaba deteriorando mucho y se miraba con preocupación porque pues para arreglar esto los recursos pues en un pueblo estos eran escasos. Pero entonces ya lo que dijeron que ya se hizo el proyecto para la restauración, pero en ese momento todavía no se sabía que habían pinturas murales. Y yo llegué a enterrarme precisamente porque ya trabajaba aquí en el municipio. Y en ese tiempo vino el arquitecto Diego Bautista con varios compañeros como a hacer exploraciones en el templo. No me acuerdo qué universidad era.
La Salle. Sí, la Universidad La de La Salle. Universidad de La Salle. Entonces vinieron él con varios compañeros, inclusive a mí me pidieron el favor que les colaborara con andamios, escaleras para subir, mirar y marcho a hacer Una investigación. sí, un estudio para mirar el procedimiento de la restauración, pero igual eso no se hizo al instante, sino fue mucho tiempo, como unos 6 años después de que ellos hicieron, cuando se empezó la restauración. Yo no estuve desde el comienzo porque andaba en otros trabajos, entonces no, porque el primero que me llamaron sí fue el arquitecto Diego, me llamó para que les colaborara y yo les dije que no podía, me dijo qué lástima. Pero tanto me insistió para que viniera, porque la capilla que está allá al lado del puesto de salud, hacia el lado de la alcaldía, esa capilla ya estaba a punto de caerse. De caerse, sí, de colapsar. Entonces me dijo que qué procedimiento ella, le dije, pues lo único sería hacer como unas pantallas en concreto para lograr sostener y eso. Entonces ya dijo, pues, me dijo así, pues véngase ya inmediatamente y empecemos. Usted Ya es el que sabe. Sí, entonces me convenció y pues bueno, entré a trabajar y ya después de que estuve, Morcho prácticamente fue el último que salí. Sí, pero aquí trabajamos varios compañeros, Ignacio Quiroga, Pepe Montaño, Armando, bueno, sí que me acuerdo el difunto Juan Gómez, que era el que también trabajaba ayer, el celador, que vivía aquí en la casa. Sí, en la casa cural. Un maestro Luis Santana, bueno, otros maestros que ahorita no me acuerdo. Pero entonces ahí había unos que trabajaban directamente por la empresa y otros que éramos subcontratistas. Entonces yo trabajé como subcontratista del conjunto. Don Baudilio, ¿usted conoció el templo cómo era antes de encontrarse las pinturas o no lo conoció con las paredes blancas? Sí, yo lo conocí, por eso le comento que en ese tiempo había la preocupación de que eso estaba en malas condiciones. Sí. Entonces, ¿y cómo era para los que no conocimos? Porque aquí nosotros, benditos sea Dios, hemos visto esto igual toda la vida. Entonces, ¿cómo era eso antes de la restauración? ¿Cómo era el templo? Estaba aquí el tema de la plaza doctrinera. ¿Cómo era eso? Pues adentro del piso de la iglesia ya está en baldosín, un baldosín antiguo de cemento. Y estaba eso y pues en carburo los muros. Y el templo, la cubierta del templo, como dicen, eso parecía un baches que estaba, porque ya la madera como se había, entonces tenía varios, así como dice, lomas y altibajos. Eso estaba que se caía. Sí, correcto. Y el parque, pues había donde es la plaza doctrinera hoy en día, pues estaban primero los dos aulas del colegio, hacia los lados y en el centro, pues una cancha rústica de baloncesto. O sea, era en tierra, ¿cierto? Sí, eso sí. ¿Y qué pasaba la vía por aquí también, no? ¿La carretera o pasaban los buses o no? Cuando yo llegué ya habían cerrado. Pero cuando yo vine hacia Sutatausa, pasaba por aquí los buses pasaban aquí por la casa de la Junta Ana María, o sea, la calle Real. Sí, por eso, por ahí pasaban por abajo, sí. Por ahí pasaban los buses para Bogotá y hacia Chiquinquirá y Bucaramanga. Y yo tengo una duda, ya que usted hablaba de lo que antes era la plaza doctrinera, y es que hay gente que cuando uno le habla del tema dice que qué lástima que hayan tumbado esos colegios que eran tan bonitos. ¿Cuál es la opinión tanto de don Baudilio como de Mariluz? ¿Están de acuerdo con que hayan quitado esa infraestructura de ahí o no? Pues para mí, como dicen, es algo que en ese tiempo armó mucha controversia, se polarizó el pueblo. ¿De verdad? Sí, se polarizó el pueblo y eso hubo, hasta yo recordando ahorita, hubo como ¿alguna protesta? Una reunión de gente que se hizo fue en la iglesia.
Entonces a mí no me pareció bien porque eso, cuando la gente, todo el mundo no se acuerda, pues hay unos que se acaloran, hay ofensas, Sí, claro. hay todo. Entonces, Dios pues a mí santo. no me pareció que se hubiera hecho eso en la iglesia. Pues eso se dividió, hubo enemistades, bueno, una cantidad de cosas. Ay, caramba. Sí, y pues analizándolo bien, pues ahorita sí diría que se había podido dejar el del que estaba aquí al lado sur. O sea, eran los dos lados. Sí, al lado sur. Eran laterales. Sí, Sí. se había podido dejar a eso como para una oficina de turismo, porque es que eso era, o sea, era colonial, pues no era no tenía la misma edad del Era conjunto. republicano, Sí, era más- pero sí estaba, o sea, guardaba la estética del conjunto. Pues sí fue una lástima de que no se hubiera tenido en cuenta de al menos de haber dejado uno como para la historia del municipio. Y a los que nos están viendo, a los sutatausanos vieja guardia, podemos decir, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con que hayan quitado esa infraestructura educativa? Viene ahora la opinión, la perspectiva de Mariluz, que pues por supuesto tiene pronto toda su base técnica de por qué se hizo este procedimiento. Y Mariluz, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, la apreciación personal, desde el conocimiento que yo tengo, perdón, pues desde la visual, si no hablamos nosotros del ornato del municipio, era mejor ver una construcción, un conjunto doctrinero colonial, o sea, con arquitectura colonial, al lado de también una construcción de arquitectura republicana, que eran las dos construcciones donde funcionaba el colegio. Es decir, no sé si de pronto su merced tenga ese dato de qué año podrían haber sido construidas esas infraestructuras educativas. Estaríamos hablando finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, más o Sí, menos. Más o menos. aproximación, sí. Aproximación, sí, más o menos. Sí. O tal vez, no mentiras, casi finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque tendríamos nosotros como una línea de tiempo, Correcto. ¿cierto? Hablábamos de nuestros sutas, hablábamos de San Juan Bautista de Sutas y hablamos de San Juan Bautista Sutatausa, que son los tres nombres que ¿Qué ha tenido el cronológicamente reales ha tenido el municipio. Y hoy en día todavía conservamos San Juan Bautista de Sutatausa. Pero, viene algo. La gente se casa, la gente tiene hijos y hay que darles por derecho la educación. Entonces eso fue como una contraprestación que hubo, que se quitaban estos dos construcciones republicanas, pero que se tenía que hacer el colegio para los jóvenes, para los niños. Entonces ahí Claro. el bien general, Sí, el bien, sí. o sea, si nosotros nos vamos a la Constitución y a los derechos de los niños tienen los derechos. Claro. Sí, claro. Entonces, ahí vamos nosotros desde la base, digamos que no soy jurídica ni nada de Sí. esas cosas, pero Sí, del claro, otro pero lado. es lo Pero si legal, ya- por decirlo así. Exacto. Si yo pudiera recorrer el tiempo, hubiese mirado otras opciones donde hacer el colegio y dejaría esa línea de tiempo que sería hermosa. Pero viene otra connotación, que nunca se respetó el ornato y nunca se ha respetado el ornato del conjunto doctrinero como lo manda la ley, como lo manda la Ley General de Cultura. ¿Cómo mi así, Mari? patrimonio. ¿Y Explíquenos. cómo es eso? Sí, explíquenos esa parte. La Ley General de Cultura dice claramente que donde un bien de interés cultural declarado debe guardar unas lineamientos de conservación, no solamente estructural, estético, sino a sus alrededores. Y no lo hemos hecho, no sé si por desconocimiento, no sabemos por qué. No se hizo, mejor No dicho. se hizo y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque, imagínense, ustedes, los invito a que vayamos imaginariamente a Villa de Leyva, que Villa de Leyva también es un conjunto doctrinero. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, imagínense cuando ustedes entran a Villa de Leyva y encuentran todas las construcciones alrededor de Villa de Leyva son coloniales. Las modernas, Se asimilan, las mismas asimilan, se asimilan. lo asimila lo que son las fachadas, los techos. Claro. Si nosotros lo hubiésemos hecho acá,
Miren, nosotros seríamos un emporio de turismo, de cultura bastante grande. No se ha hecho, porque cada vez, no lo sé, o sea, cada habitante de Sutatausa tiene su propia visión, y eso está bien, Claro. ¿sí? Nosotros lo único que conservamos es lo que tenemos acá y lo que muchas personas hemos tratado de conservar lo poquito que tenemos de este conjunto doctrinero. Entonces, si nosotros hubiésemos conservado esa construcción republicana, esa línea de tiempo hubiese sido hermosa. Pero hay cosas por evaluar también que no podemos desconocer, Claro. que nuestros niños son primero. Bueno, y me entra una duda ahí. Por ejemplo, su merced nos dice que ¿por qué no vieron, por qué no se proyectaron la viabilidad de construir el colegio en otro terreno? En ese momento Sutatausa, pues digo yo, ¿no? Porque también me imaginé lo que su merced nos dice, y sí, claro, o sea, hubiera sido muy, muy bonito que se hubiera conservado esta infraestructura, pero en ese momento Sutatausa no contaba con un terreno aparte donde se pudiera construir el colegio. Dice don Baudilio que no. No o sea, lo había. en el momento no lo había. No lo había. No lo había, pero sí había una donación. Sí estaban dando una donación. Ok. Sí estaba haciendo, alguien estaba dando una donación, solamente es que esa persona lo único que quería era que quedara un colegio agropecuario. Y no era la visión que se tenía para el colegio en el momento, entonces no lo aceptaron. Lo que uno viene a enterarse. Bueno, Baudilio, vamos a seguir aquí charlando sobre el conjunto doctrinero. ¿Qué recuerda usted? Porque eso la gente dice que encontraron, que cadáveres, que encontraron oro, de esos mitos, esas realidades. ¿Usted qué puede dar fe que estuvo en esa época presente? Sí, que sea Pues- cierto. Claro. Pues lo único que cuando yo estuve haciendo aquí excavaciones, aquí en el claustro, sí encontramos esqueletos. Ah, caray. Sí, encontramos esqueletos cuando están haciendo las excavaciones para el alcantarillado y el acueducto. Y como por todo el centro del templo, cruza un filtro para recoger todas las aguas para evitar de que se deteriorara por la humedad del conjunto. Pues ahí también, pues yo no estuve ahí, pero los comentarios que sí se encontró oro y pues de restos humanos. Pero usted puede dar fe de los restos. De ¿Quién los se restos, quedó sí. con el oro? ¿Quién se quedó con el oro? Los restos, bueno, pues ahí hay varias, pues para mí, Suposiciones. Sí, claro. teorías, Diferentes pero sí creo que encontraron vasijas con oro y lo botaron dentro de los escombros, porque como era oro en polvo, entonces el oro se negrea, entonces pensaban que era tierra negra. Pero por ejemplo, pues ahí hubo, por ejemplo, Pepe Montaño duró unos días enfermo, tal vez a raíz de esos estar escombros. Sí, sí, estar, sí. Y pues yo cuando me contaron, como dicen a los antiguos, me rasqué la cabeza. Porque alcancé a ver una vasijita así de pequeña, pero ya la habían roto. O sea, digamos, yo les dije, bueno, pues el error bien tremendo, porque había sido, por ejemplo, como para el museo, las vasijas de barro donde estaba, sería algo, pero todo claro. o sea, lamentablemente por desconocimiento se destruyó, mejor dicho. Y Mari, ¿por qué se puede decir que estaban esos restos, esos esqueletos ahí? ¿Qué han podido conocer ustedes al respecto? Bueno, cuando nosotros hablamos de este conjunto doctrinero, ¿quiénes eran las personas que administraban estos conjuntos doctrineros? Normalmente eran las comunidades comunidades religiosas que vinieron a hacer todo el proceso de la doctrina. Entonces ellos se morían. Por X y cosas se morían, Claro. ¿cierto? Pero como no habían cementerios al estilo europeo, que fue la cultura que nos abordó, ¿cierto? Sí. Habían cementerios indígenas, y creemos nosotros que los cementerios indígenas estaban cerca al bello municipio de Ubaté. Creemos que estaban allá, por los hallazgos que también se han encontrado allá. Y aquí
en el conjunto doctrinero, en el piso de la iglesia, sí se encontraron estos restos, pero la Universidad de La Salle decide dejarlos ahí. O sea, están ahorita ahí. Están ahí. Sí. Esto lo digo porque por buena fuente me lo dijo el arquitecto que estaba residente acá. Entonces, ahí se hicieron los cementerios de estas personas, que según la jerarquía de esas personas, se enterraban desde el altar mayor hasta la puerta de la iglesia. Ah. Ok. Sí. O sea, era como gente importante los que... Exacto. enterraban Una cosa cuando era si fallecían. era el sacerdote, otra cosa si era el monje, otra cosa si era la novicia, bueno, no sé. Dependiendo a Entonces, eso, en ese orden estructural, por Ahí decirlo lo así. sepultaban. Lo sepultaban. Mari, muchos dicen que ahí hubo un lugar de torturas. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Hay algo que lo sustente? ¿Cuál puede ser esa conclusión que se puede sacar sobre el supuesto potro de torturas? Mira, antes de contestarte esa pregunta, voy a hacer una aclaración, que si se encontró oro acá, se encontró fue una aleación que se llama tumbao. Y lo más cerquita que nosotros teníamos era el Templo del Sol, que está en Sogamuxi, o sea, lo que hoy conocemos como Sogamoso. Entonces, eso es otra historia, mejor dicho, tendríamos que hacer un podcast de historia del altiplano cundiboyacense aquí, pero ojalá con expertos de historia. Entonces se puede decir que su tatausa tiene tumbao. Tiene tumbao. Bueno, ahora sí, ¿hay potro o no hay potro, Mari? No hay potro de tortura. ¿Existió Entonces o nos no existió? mintieron. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice No la existió, historia? no existió. Entonces, ¿qué es lo que hay allá Bueno. adentro? ¿Cómo se llama? Que yo sé que muchas personas un lo sótano, conocen. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hubo un proceso que fue bastante fuerte, que fue obligar a las personas a aceptar una religión católica, ¿sí? Y prácticamente ¿quién lo hacía? La Inquisición, ¿sí? Eso tiene todo un proceso fuerte y la Inquisición se termina en 1500, mediados de 1500 más o menos. Siglo XVI. Siglo XVI. Y resulta que donde está ese objeto está en una de las naves laterales de la iglesia, y que esas naves laterales de la iglesia en el Concilio de Trento da la orden que las iglesias se deben tener forma de cruz eclesiástica. Y esas dos capillas laterales, que una es de Jesucristo y la otra es de Nuestra Señora la Dolorosa, Sí. se terminan de construir en 1825. Para completar la cruz, por decirlo así. Para completar la cruz, porque se tenía que ver como una cruz eclesiástica vista desde arriba. O sea, hace En- 200 años exactamente. Exactamente. Entonces, se terminó de hacer en 1825. Cronológicamente no nos cuadra. Y la fecha está en la capilla de la Dolorosa, cuando vemos hacia el arco hacia arriba. Ahí está que siendo cura don Pedro, no Ahí sé qué. sí se quedó el año y quién lo había hecho y todo el tema. Exacto. ¿No? ¿Qué es lo que hay en ese sitio? En ese sitio sí parece, si uno toma la foto y mira que es un potro de tortura, se parece. Sí, es Pero muy era parecido. el mecanismo que se utilizaba para manejar poleas, para subir y bajar los telones en Semana Santa y tapar la imagen de Jesucristo, ahí las imágenes religiosas. Pues claro. Eso, cuando yo les cuento a las personas que ven, que yo quiero ver el potro de tortura, no sé qué, y yo les vengan, les cuento, sacaba la los ilusión. pongo en Sí, contexto sí, sí. y hacen ¿Sí ha entrado allá, Johncito? Sí, claro, sí, sí, sí. sí, Entonces- Toca hacerse uno pequeño para entrar por allá. Entonces, hay personas que dicen, no, pero es que eso vende. Sí, Exacto. sí, 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 eso sí Eso, es cierto. respeto mucho esas ideas, pero Pero no las comparte. no las comparto. No las comparto. Y es que además, nosotros tenemos ahí un tesoro grandísimo. Además, es que nosotros tenemos mejor dicho, si Tata usa lo que tiene, no lo tiene nadie en ninguna otra parte del mundo. Tenemos estas vigas amarradas con cuanes. Los cuanes
es una paja, siempre se me olvida, pero yo sé que don Baudilio debe saber el nombre, tejida como una trenza y con eso fue que amarraban las vigas. Eso es hermoso. Esa paja, ¿cómo se llama? ¿Su merced se acuerda? Don? Pues uno lo llama Juan, pero eso era como una especie de esparto que lo tejían, pero no estoy seguro, o sea, pero como una especie de esparto del que hacían los coladores, que lo tejían para hacer las trenzas, para amarrar, porque en ese tiempo, pues ya en las obras más sofisticadas de la época, ya habían los clavos. Pero donde no lo había, entonces la mayoría eso era amarrado con Juan y con cueros. Con cuero de res. Los hacían y con eso se amarraba, porque para asegurar la madera. ¿Y eso de la Inquisición aquí no pudo existir? O probablemente sí, porque pues en ese sitio donde está, ya podemos decirlo que no, pero en otro lugar... Pero, venga, le digo, lo que pasa es que en Europa se acaba, ¿cierto? Pero resulta que en todas partes hay personas con un poquito de la mente. Sí. ¿Sí? Entonces, así como, bueno, cuando llega el descubrimiento de América, en el primer viaje llegaron personas del desecho de Europa, ¿sí? Pero después vinieron otros 2 viajes, ¿cierto? Ya llegaron científicos, ya llegaron gente letrada. Entonces, por ejemplo, José Celestino Mutis y otros más. Y después llegaron personas que vieron que esto era una riqueza en todo el territorio, y también llegaron personas que todavía, oiga, es que ustedes son menos que nosotros y ustedes tienen que hacer y ustedes tienen que hacerlo. O sea, vino gente buena y gente mala. O sea, como dice la canción, mala gente, buena gente, Exactamente. Entonces, aquí o sea, a pesar de que ya se había acabado en Europa, aquí se sintió, pero sobre todo en las costas, ¿cierto? Porque en las costas fue donde llegó la raza negra, y fueron, lo que yo les digo, los que más se llevaron el bulto de todo el tema de la conquista, que eran los esclavos. E incluso ahí en el juicio final vemos que un rostro de una raza negra, de una persona de raza negra, que es tenida como infiel. Entonces, lamentablemente, pero hoy en día yo me siento orgullosa de tener raza indígena, negra y europea en mis venas. Bendito sea Dios. Y aquí le tocó entonces más suave, ya más gente, más buena gente para esta zona. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Venga, Mari, aquí hay una especulación, también otro de esos mitos, de esas leyendas que se van creando y que van tomando forma, de que existía un túnel que salía de la iglesia y desde la iglesia hasta los farallones. ¿Eso es cierto, no? ¿O es otro mito de su tatao? Yo creo que es un mito, porque la verdad yo nunca lo he encontrado. ¿Pero tampoco he escuchado o sí he escuchado algo? Sí lo he escuchado, ¿Y don Baudilio? Pues, así como dice, puede ser la realidad o mito o leyenda, pero ustedes se acuerdan que cuando los españoles estaban sometiendo a los indígenas, ellos decían que los indígenas aparecían y desaparecían. Entonces, ellos tenían una especie de túneles, inclusive se dice que eso había comunicación con otros pueblos por el túnel. Por ejemplo, en los farallones se habla y no sé, que hay personas que han estado más de 50, 60 metros por entre la peña. Entonces, pues, eso ya es cuestión de los historiadores o los investigadores para corroborar o descalificar esa teoría. O sea, según, pues, viéndolo y sabiendo que no tenemos la certeza de que sea cierto, podría ser una estrategia de los indígenas para huir de los españoles, por decirlo así. ¿Y qué dice María al respecto? Pues no sé porque yo, que subo seguido a los farallones, hemos encontrado cuevas, ¿sí?, de las mismas formaciones rocosas, de estas formaciones rocosas. Entonces hay mucha metidita,
Entonces, o sea, lo deja uno como historias por descubrir. Sí, Queda abierto. Sí, hay que investigar mucho más para poder corroborar si eso era cierto, pero por ahora dejémoslo como un mito, mientras que no lo tengamos corroborado. Bueno, ya hemos avanzado en muchas cosas aquí en Descúbrelo Podcast y no podemos cerrar, Mariluz, sin preguntarle por la cacica muisca, ¿cómo es que pintan a una indígena en una iglesia católica? Andemos un poquito ahí en eso un rato. Bueno, esta imagen, además que es una de las más grandes que existen en el mundo, dicen que hay otra en Venezuela y otra parecida en Perú, pero no las he estado buscando y no las encuentro. Ni por inteligencia artificial. Me va a tocar buscarla por ese lado, pero a mí la inteligencia artificial me da la cabeza. No es mi amiga. No, por ahora no. Pero algunas personas la llaman la Virgen indígena, ¿sí? Pero vemos que es una imagen, ahí es la muestra, lo que yo les hablaba casi al comienzo, del sincretismo, que es la imagen del encuentro. De los dos mundos. De los ¿sí? dos mundos. Sí. Eso es sincretismo para los oyentes, para los que nos están viendo. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es el encuentro de dos culturas, en el caso de Sutatausa. Entonces, esta imagen religiosa, o esta imagen indígena también, vemos que es una mujer. Y mucho tiempo tuvimos esa historia por descubrir que si era mujer o era hombre. Pero resulta que deducimos que era una mujer porque tiene un blusón de mujer español, ¿sí? Con sus manitos en posición de oración y la camándula. Hasta ahí es una mujer en oración, en oración católica, ¿cierto? Pero que está arropada con un manto, con figuras icónicas de la cultura muisca. Ha sido tan importante esta iglesia para Colombia, Sí. tan importante esa imagen de esta cacica, que estuvo expuesta hasta finales del 2023, en diciembre del 2023, en el Museo Nacional. Qué Es bueno. tan fuerte lo que eso significa, como una mujer se doctrina. Otros dicen que pudo haber sido ¿Alguna figura religiosa? Alguna figura religiosa o una indígena ya adoctrinada, que era la pareja de alguno de los donantes del juicio final. Ah, claro. Eso varios cronistas, varios investigadores lo toman así, pero obviamente no está certero, porque cada quien tiene su propio criterio para escribir y sus propias fuentes para la investigación. Entonces, esa cacica ha sido muy fuerte y es la que yo creo que es la que le ha dado la fuerza para poder entender el origen de mucha de la cultura de Sutatausa, de la cultura del tejido. Y eso lo corroboró un chico de la Universidad Nacional en el 2016, que hizo la tesis de grado sobre la investigación de la pintura mural, exactamente de todo, y él corroboró que Sutatausa es pueblo de manteros, o sea, que hacían mantas. O sea, que la manta es más antigua que la ruana, porque la ruana nace cuando llegan las ovejas. Y era diferente, o sea, Sí. estéticamente no era la ruana, o sea, la cuatro puntas que uno se pone Y el normal, hueco era en el medio, diferente, y el era hueco- diferente. ¿Y en qué diferente. material eran entonces esas En mantas algodón. si no habían ovejas? En algodón, que la manta era para hacer los vestidos y las ofrendas. Qué belleza. Entonces, posiblemente, y vemos cómo esa cacica es con una manta muisca, no es con una ruana. O sea, Nopsa es la ciudad de las ruanas, Sí. Sí. pero Sutatausa es pueblo de manteros. Oiga, eso deberían Ok. darle más real. Claro, esto lo ha hecho Luz María Sí. Rodríguez con Tejilarte. Qué bueno. O sea, Sí, que señor. cuando ustedes cuando estén en el episodio de los eventos. de los eventos, averigüen y lo verá. Ahí queda la tarea, Tatiana. Bueno, nos tocó comprarnos una manta, no una ruana, sino una manta para recopilar allá toda esa historia que hay con todo esto del tema del conjunto doctrinero y pues las pinturas que también hay dentro de él.
para todos ustedes que están aquí, ¿qué es lo más bonito, lo más llamativo del conjunto doctrinero? Ser conjunto doctrinero. Pero no, una cosita, algo que de lo que está plasmado aquí, algo que a usted le impacte, que la enamore, le llame la atención. Pues, pucha, es que es difícil porque todo es tan hermoso, todo tiene su significado. Por ejemplo, el museo. El museo que nosotros tenemos es un museo maravilloso y que tenemos el orgullo de tener una réplica, pero de autor, de nuestra Virgen del Rosario de Chiquinquirá. ¿Y esa imagen antes de estar en el museo donde estaba María? En la iglesia. En el templo, ¿cierto? En el templo, claro, en el templo. Por ejemplo, la pintura mural. Espectacular. Espectacular. Sí. Además, la técnica, no solamente la técnica de mural, sino cómo la construyeron, qué tipo de tintes utilizaron, qué tipo de elementos mecánicos utilizaron para hacerlo. Bueno, todo eso es maravilloso. O sea, lo que nosotros tenemos, mejor, me siento orgullosa de ser su tatausana por adopción. Qué bueno, Mari, nos alegra bastante. Tatiana, ¿qué es lo más...? Pues ahorita relevante? Escuchándolos a don Baudilio y a doña Mari, la verdad que pues su tatausa tiene muchas cosas bonitas, y hablando en general de lo que es el conjunto trinero, siento que las capillas, más aparte de todo el trabajo que han hecho para poder mantenerlas aún, me parece algo muy bonito, y aparte las procesiones que se realizaban también en ellas, tengo entendido que se hacía como un recorrido hasta que cruzaban por las 4 capillas. Esa es una historia muy bonita. El Corpus Christi. Exactamente, y tener, no sé hace cuánto tiempo, Johncito, o de pronto ustedes que sí están como más presentes en todo este tema, no sé hace cuánto tiempo volvieron a abrir la capilla que está aquí al lado de la iglesia. Me parece muy bonito eso, y me parece tan significativo y tan idéntico de nuestro municipio, que uno cruza por el parque y gente allá orando, encomendándose a Dios y haciéndole una oración. Eso me parece muy bonito. No tengo presente y no sé hace cuánto la abrieron, Desde pero el 2017, me parece, Tatiana. desde el 2017, O sea, ya me parece 8 muy años, bonito, me parece muy ahí. bonito que se rescaten esas tradiciones y para que se sigan manteniendo vivas las culturas de nuestro municipio. Siento que después de haberlos escuchado a ustedes, las 4 capillas posas. ¿Y don Baudilio? Pues todo es muy hermoso porque esto es único, este conjunto doctrinero es único en el mundo, por lo más original de lo que se ha encontrado aquí en Colombia y en Perú, o sea, sobre ese, o sea, de la manera de que se adoctrinó al pueblo, pues aquí es más completo. Pues las pinturas, para mí, pues todo es bonito en las pinturas, porque en ese tiempo, sin haber tanta tecnología ni nada, y pues ahí es un conocimiento entre varias culturas, la cultura europea y los indígenas, para prepararlas, porque como eso fue preparadas con tierras, plantas y semillas de plantas para sacar los colores. Eso también, eso es algo más de todo lo que es el tema de las pinturas, de lo que hablaba ahorita doña Mari. El tema de la pintura la sacaban, tengo entendido, que de algunas máticas, por decirlo así, de diferentes especies, por decirlo así, naturales, sacaban las pinturas, pero esto lo hacían los indígenas, ¿cierto? Donde hacían sus pictogramas. Eso también, esa es parte. ¿La iglesia cuenta con pictogramas también? Pues les cuento así, en la iglesia, en la capilla de la María la Dolorosa, en la parte de abajo del altar que está ahí, al lado izquierdo, tenemos una pintura rupestre, pero es una espiral, y es una espiral que la encontramos en otras piedras con pictogramas acá. Y también en el museo, los grabados de la Vía Crucis, está retocado las vestiduras de la Virgen y de Jesús, y tienen pinturas rupestres y curiosamente también son espirales.
historias por descubrir. Definitivamente. Y sabe a mí que me llama la atención y de lo que poco se habla del campanario. Ese no es el original, ¿verdad? No, señor. O sea, No. lo que yo me imagino es que se lo tumbaron y que en 1818 hicieron este nuevo, ¿cierto? Podría ser así. Como anteriormente había una iglesia pequeña y esa iglesia pequeña tenía ahora una espadaña como la que tiene la de Tausa. Como, exacto, esa Exacto. España. Y se siguió con la espadaña, pero creo que eso lo cambiaron y en 1818 Sí. es cuando se hace la torre. Y esa melodía que hay en las campanas, a mí que sí me ha gustado toda la vida. Y veo esas campanas que hay en el museo. Yo no me explico cómo subieron una campana tan grande, cómo la subieron y cómo la bajaron. Impresionante. Pues ahí sí, no sé si en Baudilio estuvo en la época cuando bajaron esas campanas. porque- Sí las ha Con- cambiado, ¿cierto? Sí, que con poleas. Y madrecita quería, pero ¿qué pesa? Sí, claro, pero no es mal que están ahí en el, En el museo. en el Están en el museo, sí, reposan porque en el museo. en la mayoría de partes de los pueblos se las Robaban. roban para traficar para fundirlas otra vez o por O sea, para para vender por reconstruirlas. no, o como para museos, algo así. Ah, ok, ya. O sea, sí. Y porque donde se hablaba ahorita de la señora Merluz, de que pronto donde había vestigios de capillas posas, es en Tópaga. En Tópaga, Boyacá. Tópaga, Boyacá, sí, que había vestigios pero ahorita apareció otra, reconstruyeron ahorita hace poco, no mucho, pero también más o menos también con algo de conjunto doctrinero en un pueblo boyacano, se me escapa ahorita Que hay varios. Es Sí. que se hicieron varios conjuntos doctrineros en Colombia y en Latinoamérica. Pero el que se conserva mejor es el de Sutatausa. Es el único que se conserva en un 95%. Hoy, hablando de la restauración del conjunto doctrinero del municipio de Sutatausa, en la publicidad habíamos anunciado a Guillermo Bernal, que también es otro gestor en todo este tema cultural, patrimonial, guía de turismo profesional. Él, pues, lastimosamente no nos puede acompañar acá presencialmente, pero sí lo vamos a saludar vía telefónica y preguntarle, Guillermo, muy buenas noches, y para usted, ¿qué significa en su vida el conjunto doctrinero de Sutatausa? Buenas noches. Buenas noches, John, y buenas noches a las personas que están escuchando este podcast. Saludar a las personas que están allá en el estudio, a Mariluz, a Don Baudilio, a Tatiana y obviamente a Johncito. Bueno, pues lo que pasa es que el conjunto doctrinero cobra mucha relevancia cuando se comienza a investigar realmente cómo se dio este asentamiento indígena en este territorio que hoy en día llamamos Sutatausa. Y comienza uno a descubrir de que hay una relación muy indirecta entre los procesos de ocupación del territorio por estas comunidades precolombinas y todo un concepto católico que llega con los españoles, pero especialmente con los doctrineros franciscanos, y se puede evidenciar todo un proceso desde lo que se consideraba el politeísmo dentro de lo muisca hasta lo que se viene a enseñar, que es todo el tema católico. Entonces, es muy relevante si lo vemos no solamente como un conjunto doctrinero, sino como un elemento que dinamizó todo un territorio. Ustedes, junto a Mariluz y muchos otros que se han venido formando, investigando el tema, que son habitantes acá de Sutatausa, ¿por qué han, como decirlo así, entregado su vida a esto? Guillermo, lo vemos que usted está muy pendiente, que está atendiendo a los turistas, pero que además de eso recogen la basura que dejan los demás. ¿Por qué hacerlo? Bueno, yo creo que es algo que le nace a uno hacerlo, más aún cuando todo el tiempo llegan personas a visitar el municipio, y es como cuando uno recibe visitas en su casa. Es desagradable cuando uno tiene algún recorrido programado y se encuentra uno con personas que están amanecidas en el conjunto doctrinero, con botellas de licor, fumando cigarrillo y fumando otras cosas. Entonces como que eso lo llama a uno también a comenzar a
a proponer acciones concretas en el tema del mantenimiento, en el tema de que se vea bien, de que se organice, de que tengamos plantas, de que podamos tener a alguien que nos colabore con el tema de la recolección de la basura. Para el mes de diciembre podemos apoyar también a una persona del casco urbano, a Adolfo Alonso, que nos colaboró cada 15 días limpiando las heces de los caninos y la basura que la gente nos deja, y más aún cuando estuvimos pues visitados en el mes de diciembre por el alumbrado. La basura es mucha, aún teniendo 8 canecas de basura ahí en la plaza doctrinera, la gente no las utiliza. Entonces es el compromiso también como comunidad, como ciudadano, como prestador de servicios turísticos y sobre todo como habitante del municipio de Sutatausa. ¿Y por qué dedicarse a todo este tema del turismo? Yo cito, pues a veces la vida lo va ubicando a uno en una actividad, ¿no? Y el tema, ya es que estoy hablando de más de 25 años, cuando comenzamos a descubrir, a investigar la importancia que tenía este conjunto doctrinero, no solamente para Sutatausa, sino para Colombia, y cómo venía gente de otro país, incluso a visitar a Sutatausa, solo venían a eso. Y pues cuando comienza uno a leer y a investigar, se da cuenta que lo que tiene Sutatausa es único, que muchos de los profesores que han analizado y han estudiado los conjuntos doctrineros en América tienen como referente a Sutatausa. Hemos tenido la posibilidad de leer diferentes tesis de grados, de doctorados, de maestrías en patrimonio, en historia del arte, y siempre habrá una referencia en torno al municipio de Sutatausa como algo referente. Entonces, no es, digamos, en vano que nos hayamos motivado porque este bien de interés cultural de la nación lo podamos mostrar no solamente a nivel de Colombia y a nivel de Sutatausa, sino también con una proyección internacional, porque pues de este tipo de arquitectura que habló el arquitecto Diego Arbeláez Camacho y lo encajó dentro de la arquitectura a cielo abierto, pues el único ejemplo completo aquí en Colombia está en el municipio de Sutatausa. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos, muy amable, y que siga trabajando por el pro del municipio de Sutatausa y que nos sigamos todos educando en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, buena noche. Mari, para su merced también la misma pregunta. ¿Por qué dedicarse a esta labor? Pues que de alguna manera tendrá su remuneración y demás como todo trabajo, pero que ustedes van más allá, resaltando ese sentido de pertenencia y de alguna manera como haciéndolo 24/7. Es que, bueno, no solamente yo como guía profesional de turismo, como agencia operadora de turismo, es venir y como utilizar el territorio para mi beneficio. Uno tiene que ser corresponsable con el territorio y como habitante responsable. ¿Por qué responsable? Porque es nuestra riqueza, nuestro entorno. Como decía Guillermo, es la sala de mi casa. Para nosotros los operadores y guías de turismo es la sala de mi casa. Sí, claro, y si no hay que recoger hasta el popó del perro que sacan aquí ahí en la plaza doctrinera y que no alzan las heces del animalito, y que la mayoría de los perritos son de calle, entre comillas de calle, entonces hay que limpiarlo, sí, tenemos que tener la casa limpia. Sí, claro. Sentirse uno orgulloso de mostrar algo limpio. Mira, es que el ejemplo también te lo damos, es con los farallones. A nosotros nos felicitan los visitantes porque los farallones es de los atractivos naturales más limpios que los turistas han encontrado. Y es una tarea y es un deber y es una propuesta y es una entrega que nuestro territorio tiene que ser, así como es lindo paisajístico, cultural, arquitectónicamente, tiene que ser en todo sentido. Entonces, es que el que no piense de esa manera, la verdad no está en el lugar equivocado. Sí, claro, el sentido de pertenencia, ¿no?
espacio. Si no tenemos sentido de pertenencia con lo que tenemos en Sutatausa, pues creo que no hay nada, si no seguimos rescatando las tradiciones, si no seguimos, no sé, de pronto hablando de esas personas que fueron tan importantes del municipio, si dejamos eso allá en el olvido se queda, y es muy triste decirlo, pero es muy importante, y yo creo que también es una invitación para la gente que nos está viendo, comunidad de Sutatausa, tengamos sentido de pertenencia con todo lo que tenemos, no solo en historia, en cultura, en tradición, sino con todo lo que se sigue construyendo a lo largo del tiempo también. Y ya para finalizar, un mensaje por supuesto de don Baudilio, de la señora Mari, sobre cómo podemos nosotros involucrarnos en este tema, no necesariamente pues siendo los más duchos en temas históricos y todo el lenguaje que ustedes manejan, pero pues teniendo ese sentido de pertenencia y especialmente un mensaje para la comunidad de Sutatausa, para quien tiene el perrito, para quien viene a comerse un helado, para quien viene en familia, pero también para el que de pronto piensa que esto es para venir a recrearse con la bebida alcohólica y demás. ¿Qué le diría usted a todas esas personas, doña Mari, don Baudilio, sobre la preservación que le debemos dar, el cuidado y la importancia? Pues siempre digo yo que estamos en una cultura lejos de la cultura europea, porque aquí en Colombia y casi toda la mayoría de Colombia aquí se educa es con multas, no se hace como, o sea, no se le da, se enseña a la gente desde pequeño en el sentido de pertenencia a lo que tenemos y de cuidar nuestro entorno, porque aquí pues no es mucha la gente, pero sí hay un poco de gente, discúlpeme la palabra, que es una palabra hasta grosera, como descarada, que se acostumbran a, si el carro de la basura ya pasó y todo la sacaron, pues van y de noche vienen y la botan uno al pie de la casa. Entonces eso es algo pues que me parece a mí como terrible. Y el cultura también que se debe implantar como en las escuelas, en los colegios aquí de eso, porque para que se vaya implementando la cultura de la gente de cuidar el entorno, de no botar basura, porque la mayoría de niños, paquete de papas, pum, a la calle, que chicles, bueno, a veces digo yo que eso no es tanto, sino por los fumadores, porque las que más contaminan son las colillas de los cigarrillos. Y doña Mari, ¿qué dice? Bueno, yo le hago la invitación a cada habitante de Sutatausa que se dé la oportunidad de recordar, porque hay muchos abuelitos que tienen una memoria maravillosa, algunos hijos de esos abuelitos también, de recordar y de aprender de nuestro pueblo. Así yo haya nacido en Medellín y me vine a vivir a Bogotá, a Sutatausa, o nací en Cali, o nací en otro lado. Pues hombre, María. Ave María, por Dios. Entonces, desen la oportunidad de conocer a Sutatausa. Y la otra es respetemos. Si yo me respeto, respeto a los demás. Valoremos lo que tenemos. Por el hecho de que yo tenga una forma de pensar diferente, de que obviamente si hablamos de cultura, yo tuve la cultura de los años 80, ¿cierto? Mis abuelos tuvieron la cultura de ellos, nuestra cultura indígena. Hoy en día tenemos otra cultura, que es la cultura de los jóvenes, la cultura de las personas que viven en un entorno diferente a las personas de mi edad. Primero, respetemos esas culturas porque es la época. Nosotros no podemos pensar como el joven de hoy en día, y el joven de hoy en día tiene su propia visión. Pero estamos en un espacio, estamos en un entorno de comunidad, de pueblo. Entonces, respetemos todo lo que tengamos. Es lo único que yo les pido. Démonos la oportunidad de aprender y aprendamos a respetar. Es lo único que yo les digo. Muchas gracias, doña Mari. Muchas gracias, don Baudilio.
Tatiana, ¿qué está diciendo la gente a esta hora por el Facebook Live? Eso es transmitido aquí en directo desde los estudios, desde la cabina de Manantial Estéreo en Sutatausa. Bueno, por aquí nos dice Johncito, Oliva Prada nos dice que a ella le gusta mucho la pintura del juicio final que está en el templo doctrinero, que le parece muy interesante. Pero también nos dice ella que el campanario es muy lindo y que se escuchaba desde Novoa. Qué berraquera. Y por aquí dice pececitos y mascotas, que el letrero entrando en Sutatausa, que es iluminado, está hace más de un año dañado, el letrero Historias por Descubrir. Entonces hay que a la tarea para el que quiera unirse, se reciben donaciones, el que quiera ponerse la camiseta, porque esto es de todos y muy buena la crítica, el comentario que nos dejan ahí. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. ¿Qué más se nos queda ya para despedirnos en esta noche bonita? Bueno, Johncito, pues no... queríamos finalizar de esa manera, pues dejando un mensaje a la comunidad de cuidar todos estos, no solo el conjunto doctrinero, o sea, Sutatausa tiene muchas cosas bonitas y no solo se trata del conjunto doctrinero, comunidad, apropiémonos de todo lo bonito que hay en nuestro municipio y cuidemos y preservemos todas estas cosas tan bonitas que hay en Sutatausa, nada más el simple hecho de las calles, los que tengan mascoticas, por favor, apropiense también de sus mascotas, hagan una tenencia responsable de mascotas y cuidemos nuestro municipio porque no solo es nuestro conjunto, sino que es todo las calles, los frentes de las tiendas, todo debemos cuidarlo. Entonces pues esa es como la invitación y pues nada, Johncito, preparamos una dinámica bien interesante para las personas que nos están viendo y también así como para romper el hielo, y son unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Entonces, Johncito, su merced pregunta, responde doña Mari, y yo pregunto, responde don Baudilio. Entonces, arranquemos con Johncito. Lugar favorito de Sutatausa. El conjunto doctrinero y los farallones de Sutatausa, la vereda Pedregal y Salitre Naval. Casi todo. Don Baudilio, ¿ciudad o campo? ¿Qué prefiere? Pues el campo. ¿Póker o águila? Águila. ¿Día o noche? Mixto. ¿Planear todo o improvisar? Planear y capacidad de reacción más bien. Don Baudilio, una palabra que lo defina a su merced. Pues es como difícil uno mismo, pues las personas que lo rodean no saben los defectos y las virtudes que tiene uno, entonces bueno, pero pues para definirse uno, pues verregar a servir lo que más pueda mientras está uno en este mundo. Y para la vena del gusto de doña Mari, comida favorita. La comida favorita mía es el cocido sutatausano. Bien ahí, doña Mari. Don Baudilio, ¿arte o ciencia? ¿Cuál prefiere? El arte. ¿Hobby o pasatiempo favorito de Mariluz Sierra Carrillo? Cocinar. Don Baudilio, para su merced, ¿qué es la felicidad? Eso entra entre varias como de relaciones y todo de pues lo feliz uno es, ojalá estar lo más que pueda en familia y cerca de Dios primero que todo, ¿no? Muy bien, un aplauso para ellos, por favor. Excelente, espectacular. Y bueno, de esta manera nos vamos despidiendo. Por acá dice Amanda Vega, es un deleite conocer la historia del conjunto doctrinera. Qué vergüenza ser de allá y considero tener mucho desconocimiento. Descubro que tenemos una maravilla cultural y tal vez no le damos la relevancia que amerita. Mil gracias a quienes nos ilustran con sus conocimientos. Espero que este sea el inicio de muchos podcasts. Gracias, que así sea. Que así sea, Johncito. Así sea. Bueno, muchas gracias, Mari. Muy amable, Dios la bendiga. No, a todo este gran equipo de Zona Full, de lo que ustedes hicieron, están haciendo. Felicitarlos a ustedes por ese premio, por estas iniciativas de ustedes como jóvenes, y ojalá existan mucho más jóvenes proactivos y con ideas nuevas como ustedes. Y gracias a la emisora y muy amables. Y feliz noche, Baudilio, feliz noche a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Baudilio. Dios le pague.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación porque me cogieron como de sorpresa, entonces Ay, A nos quemarropa. disculpa. no venía Ay, nos así como muy disculpa, preparado, Baudilio. pero muchas gracias y también a los que están conectados a este programa y pues la invitación de que cuidemos lo nuestro. Cuidemos lo nuestro, Tatiana, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Johncito, y a todos los que se conectaron. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Síganos ahí en las redes sociales por todo lado, Zona Full HD TV, y se conectan con lo nuestro con Sutatausa. Esto es Descúbrelo Podcast. Las historias de Sutatausa están aquí. Chao, chao. Producciones Al Vértice, La Luz de la Cámara y muchos más. Gracias, gracias. Descúbrelo.